Hola, soy Laia Gómez, dietista nutricionista de Alimenta, y hoy vamos a descubrir si podemos perder grasa de la zona de glúteos y caderas. Perder grasa localizada, el gran tema, ¿no? Podemos hacer ejercicios específicos, podemos hacernos una liposucción, pero realmente a partir de la alimentación podemos controlar la grasa, dónde se nos acumula, si en un sitio o en otro, o de dónde la eliminamos. Vamos a verlo. Primero, ¿por qué es importante preocuparnos por la alimentación? ¿Por qué debes preocuparte? A menudo cuando uno piensa en perder grasa, quiere algo rápido, ¿no? Perderlo rápido, en poco tiempo, con poco esfuerzo, y hacemos pues la dieta milagro, esto que me han contado, un reto de ejercicios muy fuerte, o como decíamos antes, me hago una liposucción. Vale, lo hago. ¿Y después qué pasa? Cuando termina esta dieta X o este reto tal, ¿cómo continuamos? ¿Cómo yo conseguiré mantener, si es que he conseguido perder o lograr mis objetivos, cómo seguiré? Bueno, pues ahí es donde realmente nos interesa ahondar. Existe evidencia sólida que nos muestra que realizando una alimentación saludable podemos prevenir obesidad o enfermedades tales como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso algunos tipos de cáncer, además de estar de más buen humor y dormir mejor. Con lo cual, saber cómo tengo que alimentarme me puede ayudar a mi salud presente y futura. Siguiente tema importante, antes de profundizar en relación a la alimentación, ¿debe preocuparme tener grasa acumulada en ciertas zonas? Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, es importante olvidarnos o no dejarnos influenciar en exceso con las modas, porque ahora está de moda un cuerpo muy musculado, muy fit, muy definido, ¿no? En los 80 estaba de moda la delgadez extrema. Vete a saber, ¿no? qué es lo que vendrá. Entonces, si siempre perseguimos lo que nos dicen que tenemos, ¿no? Cómo tenemos que ser, pues al final estaremos persiguiendo cosas que no son realistas, ¿no? Figuras que no son realistas. Cada uno tenemos el cuerpo que tenemos que cuidarlo, pero sin estar buscando la perfección. Entonces, ¿cuándo debo preocuparme? Bueno, hay diferentes formas de saber si mi peso o mi composición corporal es la adecuada. Una que se ha usado durante mucho tiempo es el IMC, el índice de masa corporal. Aunque es verdad que cada vez se usa menos, porque en muchas ocasiones los resultados nos pueden parecer, hoy tengo sobrepeso, obesidad, y no es cierto porque lo que tengo es mucha masa muscular, o soy una persona muy mayor y he perdido mucha masa muscular, o en personas muy altas, muy bajas. No siempre nos cuadra, pero puede ser un valor a tener en cuenta. El IMC es el peso partido por la altura al cuadrado. Cuando el resultado nos da mayor de 25, podría significar que tengo sobrepeso, y si es mayor de 30, obesidad. Pero no nos quedemos aquí. Otro valor que nos puede ayudar es el perímetro del abdomen. El perímetro abdominal es interesante, sobre todo cuando queremos valorar nuestra salud cardiovascular, ¿vale? En hombres no se recomienda que supere 102 centímetros y en las mujeres 88. Estas dos fórmulas son dos fórmulas que podemos tomar nosotros en casa. Yo me puedo pesar, me puedo medir más o menos el abdomen y tengo una referencia. ¿Que quiero saber más? ¿Que quiero saber cuánta grasa tengo? Y si esta grasa es menos de la que necesito. Entonces puedo ir a una consulta con un dietista o una dietista y hacer pues una antropometría en la que medimos los pliegues de grasa cutáneos y nos puede dar un porcentaje de grasa o de masa muscular, o utilizar básculas de bioimpedancia que también usamos en consulta, que nos valoran más o menos también nuestros porcentajes, y a partir de aquí pues valorar si yo necesito realizar algún cambio en mi alimentación o en mi actividad física. Respondiendo a la pregunta del vídeo, ¿mediante la alimentación es posible perder grasa de glúteos y caderas? Pues la respuesta es rápida y fácil: no. Y si alguien te dice lo contrario, te está mintiendo. Con la alimentación yo no puedo comer X alimento y ¡fum!, que me elimine un poquito de culo. No.
Cuando realizamos una alimentación para perder grasa, pues vamos a perder grasa de todo el cuerpo, más o menos parecido en todo el cuerpo. Sí que es cierto que habitualmente donde más rápido lo notamos es en la zona del abdomen y pechos, aunque no todo el mundo lo nota igual, ¿no? Pero en general es bastante proporcional. Así que simplemente pues con paciencia iremos perdiendo. También sí que te puedes ayudar de ejercicio físico, ejercicio de fuerza, en glúteos, en caderas, te pueden ayudar a movilizar quizás un poquito o a esculturizar, ¿no? A darle forma a esta zona. Te recomiendo en este caso que pidas también ayuda de un profesional de la educación física para no estar haciendo ejercicios sin sentido. Aunque la respuesta que te he dado no haya sido la esperada o la deseada, ¿cómo debe ser tu alimentación si quieres evitar el exceso de grasa en tu cuerpo? Vamos con las recomendaciones generales. Basa tu alimentación en los alimentos de origen vegetal. Consume diariamente verduras y frutas. Sigue la idea del plato. Seguro que si has visto vídeos en nuestro canal te suena. No nos cansaremos de explicar esta idea porque es clave. En tus comidas y en tus cenas, intenta que sean comidas completas, que haya la mitad del plato como mínimo de verduras, que si quieres un plato entero no hay problema, pero si nos imaginamos un plato, la mitad de verduras, sean crudas o cocidas, un cuarto del plato de carbohidratos de calidad y integrales, intentar pues si elijo la pasta que sea integral, arroz integral, patata, pan integral, y el otro cuarto las proteínas. De origen animal serían carne, pescado, huevos. También son muy interesantes las legumbres y si eres vegetariano pues tofu, tempeh, seitán, ¿vale? También serían proteínas muy válidas. Añade los postres que te apetezcan si quieres, fruta o yogures que no estén azucarados, y durante el día si lo necesitas puedes realizarte en tentempiés saludables, pues igual frutas, algún yogur. Si eres una persona con un gasto energético alto pues también puedes hacer un bocadillo de pan integral, de atún, de tortilla, de jamón de calidad. No pases hambre. Pasar hambre no significa perder peso y esto seguro que también lo has oído en alguno de nuestros vídeos. Cuando pasamos hambre aguantamos eso un día o dos, pero al final la ansiedad se nos dispara y es cuando acabamos picando lo que no toca, ¿no? Porque al final cuando tengo hambre mi cuerpo siempre piensa normalmente en dulce. No evites alimentos. Todos tenemos aquí alimentos que son insanos, los conocemos, los sabemos, no hace falta nombrarlos. Eso no significa que estén prohibidos. En el momento en que yo me prohíbo un alimento, lo quiero comer, ¿no? Y vuelve a aparecer la ansiedad. Entonces, es conocerlos y de forma ocasional, es decir, un día a la semana o dos, los puedo consumir con moderación. Pues si el fin de semana tengo un cumpleaños, pues como un trocito de pastel, no pasa absolutamente nada. Si es ese día, si cada día de postre me lo como o para merendar, pues entonces sí que pasa y no tendré los resultados que quiero y tampoco estaré realizando una alimentación saludable. Y por último, realiza una correcta hidratación. A veces también eso no se nos olvida y es importante a lo largo del día ir hidratándote con agua o bebidas que no tengan azúcar, infusiones, incluso café sin azúcar, caldos también, ¿vale? Intenta como mínimo 1 litro en invierno, de cara a verano pues 1,5 litros o incluso 2, eso ya depende un poquito de nuestra sudoración. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo, espero que te haya gustado, que hayas aprendido alguna cosa nueva, que te haya interesado. Y no olvides escribirnos si tienes algún comentario, alguna duda, alguna propuesta de algún vídeo o alguna cosa que no te haya quedado del todo claro, te leemos aquí abajo. Recuerda, si te ha interesado también, pues síguenos en nuestro canal, también nos puedes seguir en nuestras redes sociales y así pues irás viendo cuando colgamos vídeos nuevos o, bueno, información diversa que vamos publicando que seguro que te puede interesar. Y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.